queridos amigos, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad, lección número 11. Agradecemos al Señor por habernos permitido y perseverar en los comentarios que hacemos semana tras semana, y de hecho es una bendición conocer un poco más acerca del asunto del gran conflicto. En esta semana tengo como mis acompañantes, ya desde la anterior vez, tenemos también a mi lado derecho, tenemos a Polaine. Polaine, bienvenida. Hola Ronald, buenas tardes. Es un gusto estar aquí otra vez para compartir la lección. Amén. Y como de costumbre tenemos a nuestro fiel amigo Joel. Joel, bienvenido. Gracias Ronald nuevamente por la oportunidad que me das para poder participar de esta lección que ha sido de mucha bendición. Todas estas lecciones que hemos estado participando, yo sé que con la ayuda del Señor esta también va a ser. Amén. Y de hecho también quiero animarle a usted que está detrás del teléfono, de la computadora, sea, que puedas ayudarnos también a compartir y suscribirte también al canal IAG Hispano y ayudarnos a compartir lo que se produce aquí, sea meditaciones cada viernes que sale del hermano David y también las lecciones que estamos compartiendo. Bien, siendo esto, queremos pedir la sabiduría divina. No sé si Joel nos puede dirigir con la oración. Sí. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que la bendición de tu Espíritu Santo esté en este lugar, que no solamente nosotros, sino también aquellas personas que nos están oyendo puedan recibir esa bendición del Espíritu Santo. Permite que nuestras mentes puedan espaciarse en estos temas tan elevados, que el mensaje de la cruz pueda ser exaltado delante de nosotros a través de esta lección, porque entendemos, Señor, que has hecho todo lo necesario para salvarnos. Gracias por esta oportunidad que tenemos y permite que tus santos ángeles también estén en alrededor nuestro y que lo que vayamos a hablar sea palabras de vida para vida eterna. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, el título de esta semana es algo interesante. Dice, ¿qué más pude hacer? La semana anterior hablamos acerca de las reglas del gran conflicto, que hay ciertos parámetros o limitaciones en el accionar de Dios y también del enemigo. Mas esta semana vamos a ver de que por más que ellos tengan, o este gran conflicto tiene cierto tipo de reglas, parámetros, vamos a ver también de que Dios ha hecho todo lo que estaba a su alcance para dirigir a la verdad a su pueblo a través de toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que justamente también vamos a ver durante el estudio de esta semana. Am, el título, perdón, el versículo de memoria que está en Juan 18:37, aquella conversación entre Jesús y Pilato. Hay una pregunta que este gobernante hace a Jesús y la Biblia dice así: entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Jesús, o respondió Jesús, le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Interesante esta conversación entre Pilato y Jesús. Jesús dice que es rey, porque Pilatos mismo hace la pregunta si él era el rey. Jesús dice, tú lo has dicho, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Interesante. Si que Jesús habló de que vino para dar testimonio de la verdad, es que porque este mundo está lleno de qué? De un engaño. Y Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad dice, oye mi voz. Vamos a desarrollar este asunto, ampliar un poco más en los próximos días. Interesante es porque cuando hablamos nosotros de la verdad, pues a través de la escritura encontramos que la verdad
no son muchos como hoy en día se puede enseñar en la sociedad de hoy en día, de que hay muchas verdades, mientras la Sagrada Escritura nos enseña que la verdad es uno, la verdad es Cristo, la verdad es el Padre, la verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad se conoce también, ¿no?, en las Sagradas Escrituras. Así que también encontramos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesante. La verdad es que el que liberta. Más luego vamos a mencionar sobre estos asuntos. Ahora, yo quería mencionarles, la lección nos menciona de una historia de un tal Denis, ¿no? Es interesante, se los quiero leerlo porque me pareció muy interesante. Dice, hace algunos años fue publicado en la revista Guide o Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra, porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda la vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Es interesante lo que nos presenta la lección de esta historia, de que el odio de Denis hacia este rey era porque justamente no conocía la razón o los motivos por qué el rey los había separado de sus propios padres. Y él eh, había acariciado y había guardado en su corazón un odio hacia ese rey. Pero cuando descubrió la verdad, la historia nos cuenta de que quedó dice la verdad quedó libre, ¿no?, de ese odio que había albergado en toda su vida. Y eso es lo que sucede hoy en día muchas veces. Muchas veces se tienen conceptos equivocados acerca del carácter de Dios, acerca del accionar. Muchas veces dice, ¿por qué permite esto Dios o aquello? Porque tristemente diría, por falta de información, por falta de conocimiento, muchas veces se juzga de manera equivocada el carácter de Dios o el accionar de Dios. Así que esta semana vamos a ver un poco acerca de este asunto. No sé si alguien más quería eh, mencionar algo sobre este día. Solamente que cuando hay ese tipo de desinformación como mencionas, o ignorancia en este asunto, es vital hacerte la pregunta, ¿qué es lo que Dios hizo por mí? Ujú. Y de eso es lo que se le trata la lección de esta semana. A mí me llamó mucho la atención el título. ¿Qué más pude hacer? Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. ¿Qué más pude hacer? Y eso abre delante de nuestra mente un sinfín de cosas que nosotros tal vez ni alcancemos a considerar en este mundo. Quiero leer solamente en los lugares celestiales, página 260, dice, Dios desea que los hombres sientan su dependencia de Él y confíen a esa mano que puede salvar hasta lo sumo, a ese corazón que palpita en respuesta al llamado de la sufriente humanidad. Dios está siempre esperando por esa respuesta del ser humano. Él hizo y está haciendo y va a hacer todo por el ser humano. Amén. El día domingo nos habla de Cristo el vencedor. Hasta ahora, en las lecciones pasadas, hemos visto acerca del carácter del enemigo, ¿no? Sabemos que tiene un gobierno temporario, también sabemos que es un gobernante usurpador, ¿sí? Hemos visto que él es el engañador, calumniador y acusador, y en la cruz Satanás reveló los principios de su gobierno que él quería imponer. Ahora, vamos a ver acerca de Cristo, ¿no?, como el príncipe de la luz, ¿sí? La pregunta es ¿qué significa el hecho de que Jesús es rey? ¿Sí? Porque la lección dice Cristo el vencedor. Y sabemos que Cristo es el príncipe también. Y sabemos que es rey. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Jesús es el rey y cómo contrarresta los engaños del enemigo? Bueno, ¿qué podemos comentar sobre
sobre esta pregunta? Pues cuando Cristo venció y él recuperó otra vez el dominio de la tierra, ¿no? Que Adán había perdido. Cristo vino como el segundo Adán y recuperó otra vez el dominio. Entonces, aunque el enemigo hasta hoy se dice el dueño de este mundo, él ya lo perdió, ¿no? Él ya lo perdió en la cruz, Cristo ya lo recuperó, entonces es el rey. Aunque el diablo se dice el príncipe, Cristo sí es el rey, que sí es el verdadero dueño de este mundo, con la diferencia que tenemos que elegirlo como rey, ¿no? En nuestra vida. Así es. Amén. No sé si quería mencionar algo, Juan o Juan. No, puede hablar. Sí, sí. Quería resaltar la misma idea porque Satanás ya es un enemigo derrotado. Hemos visto a través de la Biblia en las lecciones pasadas de que ya el gobierno de Satanás, en cierta manera, está demostrado de que no trae nada bueno. Digo en cierta manera porque hay todavía criaturas que aún no consiguen entender esto. Y el hecho de que Dios sea el rey es porque él recuperó ese dominio. Dios ya ganó la batalla. En la cruz, Dios venció. Cristo venció. Y nosotros tenemos certeza de cuál es el lado ganador. Pero vuelvo a repetir lo que dije alguna vez, de que a veces, aún teniendo el conocimiento de eso, nosotros, por nuestro accionar, nos colocamos del lado del enemigo. Y eso es por causa de la dureza del corazón del ser humano. A pesar de que Dios ya ganó, Él no fuerza nuestra conciencia. Dice la sierva del Señor en el camino a Cristo que Él no fuerza nuestra conciencia. Dios no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Entonces lo que Dios hace es nos presenta la verdad, Él nos invita y nos atrae para estar cerca de Él y aceptar esa verdad. Y a nosotros nos toca ¿qué? A nosotros nos toca decidir. Decidir si queremos ser libres de la esclavitud que nos encontramos y al final estar al lado de Él, y teniendo parte del lado de Dios. Entonces, a mí me gusta cómo es que actúa Dios. Él no nos fuerza, Él nos invita y nos atrae. Amén. Es interesante, ¿no? Cristo es realmente el rey. Recuperó completamente el dominio donde el primer Adán fracasó. Cristo ahora es el segundo Adán y tiene el dominio completo, porque cuando recordemos la historia, aquella escena cuando él resucitó y aquel domingo él ascendió hacia los padres, su padre le dio aprobación completa de su sacrificio. Por eso es que el libro de Romanos 3:25 mencionaba, ¿no? Que Dios había puesto a su Hijo como propiciación por nosotros. Dice el texto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados, a fin, dice, de mostrar su justicia. Realmente el gobierno de Dios es justo. Y la transgresión sabemos que, o la paga del pecado siempre fue muerte. Y Dios mandó a su propio Hijo. Ahora, también vemos que, Joel ya lo mencionó, ¿no? De que al final, ya lo hemos mencionado en las lecciones anteriores, que el gobierno de Satanás es temporal y al final va a ser destruido, como menciona Apocalipsis, ¿no? Eh, Al final el nombre de Dios va a quedar limpio, ¿no? Porque este conflicto se trata del carácter de Dios en sí, ¿no? Así que podemos ver realmente de que Dios es veraz, Dios es justo, Dios es el que justifica. Que en el día lunes vamos a hablar un poquito acerca de este asunto, ¿no? Continuando con la lectura del libro de Romanos 23 al 26. Ahora, justamente el lunes habla de eso, el que es justo y justifica. La pregunta era, ¿Dios necesita justificarse?
Porque dice, Cristo vino justamente a justificar a Dios, a justificar su propio carácter. ¿De qué? Yo creo que la respuesta podría ser más sencilla. ¿Quién comenzó o cómo comenzó la gran controversia? Satanás comenzó a acusar el carácter de Dios, el gobierno de Dios. La pregunta era, ¿cómo ahora Dios desmentiría las acusaciones que aparentemente eran verdad por parte de Satanás? ¿Cómo limpiaría Dios su propio nombre y diría, no, Satanás es mentiroso? Es justamente dándole tiempo a Satanás, permitiéndole aún su existencia para que Satanás desarrollara los principios de su propio gobierno. Su propio carácter incluso Satanás tendría que desarrollar. Así que Dios realmente ha sido justo en el trato con Satanás y es más, Él va a limpiar su propio nombre, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca de Romanos 3, 23 y 26, y donde nos habla acerca de que cómo Dios muestra su justicia y cómo también muestra la falsedad de las acusaciones de Satanás. Y bueno, sería cómo lo mostró aquella falsedad o falsa acusación de Satanás, Cristo. El subtítulo de este día es bien interesante. El que es justo y también justifica. Interesante porque ah, a veces solamente consideramos que la justificación o el perdón viene por parte de la misericordia, pero no es así, sino que Dios, siendo justo, Él también perdona o Él también justifica. Interesante porque Dios no va a hacer nada, como diríamos, con trampa. Dios no va a hacer nada debajo de la mesa para perdonar a alguien. Si Dios perdona es porque Él es justo al perdonar. Y el acto de perdonar es un acto también que es justo. No hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad en eso. Cuando Dios realmente justifica, cuando Dios realmente perdona. Entonces los textos en Romanos 3:23 al 26, hablando acerca de la justificación, por ejemplo, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para Dios tuvo a bien el hacer algo antes de que nosotros al menos demos un paso hacia Él. Dios consideró que eso era lo más justo que se podía hacer. ¿Por qué? Porque la humanidad había sido engañada. Él por sí mismo no podía volver hacia Dios. Entonces Dios le da la oportunidad de elegir por medio de la cruz. Cristo da la iniciativa en la salvación para los seres humanos y entrega, y vamos a poner aquí el ejemplo de Adán, él recibe la promesa de un Salvador cuando él todavía no estaba arrepentido. Y esa misma expresión de amor es lo que a nosotros nos conduce al arrepentimiento. Es por eso que el hecho de que Dios sea justo en su forma de obrar nuestra salvación es lo que permite de que nosotros podamos ser perdonados. Eso hace posible de que nosotros aún seamos guiados al arrepentimiento. Es por eso que cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, podemos nosotros abrir delante de nuestra mente las maravillas del carácter de Dios. Como dice la sierva del Señor, los encantos incomparables de Cristo. Porque a través de la cruz podemos ver el infinito amor de Dios y también su eterna justicia al ver nuestra salvación. Quiero leer aquí un texto que está en el comentario bíblico adventista. Dice así, Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que puede hacer, para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Y luego dice en la última parte, ¿quién puede medir la bondad y la misericordia del amor del Redentor? ¿Saben? Con el argumento de la cruz, Cristo cayó al enemigo. Porque con ese acto de amor, con ese acto que nos muestra quién realmente es Dios, el ser humano es capaz de aferrarse a eso y a sus promesas y al final colocarse del lado de Dios. Así que me pareció muy interesante la lección del día de hoy. Amén. Y me parece interesante que el que es justo y justifica, o sea, hubo una triple justicia cuando Cristo vino al mundo porque Él fue un ser justo para que pudiera justificar a nosotros, pero también para justificar el carácter del Padre. Entonces,
Cuando decimos que Dios es justo, es porque Él es justo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Él vino y cumplió todos los, lo que faltaba para arreglar en el conflicto, en el mundo, en el conflicto cósmico. Todas las inquietudes en el corazón de los ángeles, de los otros mundos, de la tierra, en nuestro propio corazón y a veces hasta de los ángeles de Satanás. Creo que en ese momento vieron cómo la justicia de Dios fue hecha a través de Jesús, ¿no? A través de Jesús la justicia fue hecha en todo el universo. Y cuando nos hace justos, para no quebrantar la ley, le tocó morir. Entonces, es algo increíble la forma que Dios trabaja para dejar que todo sea muy, que todo encaje muy bien. Y todo a la final sale como Dios lo había planeado. Y eso nos da un poco de esperanza porque nos muestra que si fue así en el pasado, así será en el presente y en el futuro, ¿no? Ujú. Dios tiene todo planeado, toda la ruta para que no nos preocupemos por el control que Satanás está tratando de tomar, porque él ya hizo el plan y ya está todo encaminado para la victoria, ¿no? Ya estamos justificados nosotros, Dios es justo, solo hace falta que nosotros demos el paso. Y en el libro Los lugares celestiales, en los lugares celestiales, en página 363, dice, con gran afán, el cielo observa el conflicto entre el bien y el mal. Nadie sino el obediente puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Sobre los que prefieren continuar en la transgresión, se pronunciará al fin la sentencia de muerte. La tierra será purificada de sus obras malas, es su oposición obstinada a Dios. Entonces, es también justo, además de toda la justicia que ya hizo Cristo, es justo que llegue al fin el mal, porque Él va a estar cumpliendo su promesa para todo el universo, ¿no? De que iba a exterminar con el mal. Y si yo soy justa y Cristo va a hacer justicia, por mí, Él tiene que acabar con el mal. Y si uno no quiere dejar el mal, pues le va a tocar a uno irse para que haya paz en el planeta, ¿no? Para los que sí decidieron al lado de Cristo. Ujú. Interesante, ¿no? Jesús mismo vino a justificar siendo Él justo. Mm, Y es más, la manera en que como Él justifica su propia justicia, no sé si se podría llamarse así, no es teniendo ahí o estando ahí como Dios, sino como hombre. Las acusaciones que habían comenzado allá en el cielo acerca de que Dios realmente no era lo que decía ser, que supuestamente era, según Satanás, que su carácter era amor, justicia, y más Cristo cuando vino justamente a desmentir todas las acusaciones de Satanás. Vino como un ser humano, dice el libro Filipenses, el capítulo 2, voy a leer solo brevemente. Yo sé que hay muchas cosas, muchos otros textos, hebreos, romanos, podríamos citar, mas solo voy a limitarme a leer este versículo. Dice, haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La manera de que como Dios limpió fue justamente por medio de su Hijo. Tomó la naturaleza del ser humano, vivió como un ser humano, vivió en la cooperación con Dios, llevando una vida justa, a pesar de las tentaciones del enemigo. Cristo demostró que Dios realmente muestra su amor y misericordia para con la raza caída. De esa manera, Cristo pudo limpiar
o justificar de las falsas acusaciones que Satanás había hecho al Padre. Y por eso es que para la cruz fue la demostración de su justicia, una demostración ante el universo. Y la muerte de Cristo también reveló acerca del odio acérrimo de Satanás, que la Biblia considera que fue homicida desde el principio. Y de hecho, la cruz también significa victoria. El justo justificó, tomando forma de siervo, no siendo igual o tomando la misma condición de Dios, ¿no? Así que ese versículo yo siempre consideraba como Dios limpiando su propio nombre por medio de Cristo. Y también limpiando, porque las acusaciones de Satanás no solamente eran dirigidas hacia Dios, también han sido dirigidas hacia los hombres. Los hombres tampoco pueden, Señor, guardar tu ley. Y Cristo lo demostró. Así que todas estas enseñanzas nos dan una esperanza de que en Cristo, tanto yo, todos nosotros, podemos ser justificados por Cristo. Y Cristo ya lo hizo. Ahora nos toca recibir. Creer y aceptar es la condición para el hombre. Vamos a ir al siguiente día, que es el día martes, que nos habla eh, del libro de Isaías, el profeta Isaías capítulo 5, ¿no? El título que lleva es El Cántico de mi amado. Y de hecho la lección, el título de la lección viene de este libro, ¿no? ¿Qué más pude hacer? Sabemos nosotros que Dios realmente ha mostrado su amor, su justicia en medio de este gran conflicto. Dios ha hecho todo lo que está a su alcance, ha dado protección. Si miramos a través de la historia de la Biblia, Dios cómo los guió a su pueblo como la niña de sus ojos. Sin embargo, su pueblo aún así rechazó y crucificó. Así que, de acuerdo a ese Isaías, ¿quién habla en estos versículos? La pregunta que plantea la lección. ¿De quién habla Isaías? ¿A quiénes representa la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Y cuál es el resultado? El título de la lección es sin duda sacado de este pasaje de la Biblia, Isaías, el capítulo 5, del 1 al 4. Y el relato aquí mencionado es muy, muy, muy interesante para considerar. ¿Por qué? Porque en vista de que aún en este mundo se ve la maldad, aún vemos el pecado, hasta pareciendo que está creciendo cada vez más, podemos preguntarnos, ¿será que Dios pudo haber hecho algo más para que esto acabe más rápido? Y esta es la connotación principal en esos pasajes, porque se menciona una viña que tenía que ser trabajada, cultivada, y dice aquí que el viñador la había cercado, la había despedregado, había plantado en ese lugar las vides y había hecho en medio de ello una torre. Bueno, es lo que describe en Isaías el capítulo, los primeros versículos del capítulo 5. Y en el versículo 4 hace una declaración bien, bien interesante, porque, bueno, hay una declaración interesante en el versículo anterior, pero yo quiero ahora enfatizar el versículo 4, donde dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esa pregunta es bien profunda. ¿Por qué? Porque ¿será que Dios hizo lo que hizo teniendo la oportunidad de hacer algo más? ¿Dónde nosotros podemos hallar respuesta a esta gran pregunta? ¿Será que Dios pudo haber hecho un poquito más para nuestra salvación o para nuestra redención? Es más, el versículo anterior, Él nos invita a juzgarlos. Él dice, yo voy a llamar a mis vecinos y que juzguen si realmente yo pude haber hecho un poquito más. Es interesante que no solamente nosotros somos puestos en juicio, sino es el mismo Dios quien también está sentado en la silla de los acusados. El apóstol Pablo tenía bien en cuenta este asunto cuando él escribió en Romanos el capítulo 3, el versículo 4. Dice así, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que seas juzgado en tus palabras, hablando de Dios, y venzas cuando fueres juzgado. Y él está citando el Salmo 51 y está hablando de Dios. Realmente Dios se encuentra en una condición
de acusado. Hay acusaciones de Satanás y hay ciertas cosas que aún Satanás está colocando como acusación para con Dios. Y esta pregunta que el ser humano puede hacerse, Dios también la contesta de manera elocuente en la cruz. La cruz nos muestra lo que realmente Dios estuvo dispuesto a hacer y lo que está dispuesto a hacer por nosotros. La cruz nos muestra de que Dios no solamente prestó a Jesús, lo entregó a la humanidad. En la matutina Hijos e Hijas de Dios, en la página 250, dice así: Mirad al Calvario hasta que vuestro corazón se derrita ante el admirable amor del Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos a mirar la cruz del Calvario, vamos a ver de que no hay nada más que Dios pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque el don de su Hijo lo fue todo para Dios. Dios realmente dio el cielo en el don de su Hijo. Dice la sierva del Señor también: ¿podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por estas decenas de sufrimiento? ¿Será que Dios pudo haber hecho más que eso? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito, así sus derechos a nuestra confianza, nuestra obediencia y todo nuestro corazón y las riquezas de nuestros afectos son correspondientemente infinitos. Requiere todo lo que el hombre puede dar. Y termina así: la sumisión de nuestra parte debe ser proporcional al don de Dios. Así que no tengamos dudas de que realmente Dios hizo todo lo necesario. Y la prueba también es cuando Él estuvo sentado afuera de Jerusalén y exclamó con lágrimas: Jerusalén, Jerusalén. Esa es la mayor prueba. Cristo aún nos está llamando a nosotros. Cuando miramos del punto de vista del agricultor, yo me imagino que cuando para el pueblo de Israel que trabajaba mucho con la siembra, si sembrabas algo, generalmente la persona trabajaba con eso y de eso dependía su vida. Entonces hacía de todo para recuperar, porque si eso se dañara, si no produjera frutos, pues la persona no iba a tener para el año, ¿no? Entonces creo que para ellos esa representación era muy fuerte de que Dios hizo de todo para recuperar el pueblo de Israel. Y creo que de una ya se pasa para el miércoles porque aquí habla como que el seguimiento de lo que Dios seguía haciendo, ¿no? Porque hasta al punto de enviar a su hijo. Entonces, cuando él vio que nada más, todo lo que se pudiera hacer fue hecho, profetas, jueces, reyes, amonestaciones, su palabra, milagros, hechos, de todo se hizo para que el pueblo se volviera a Dios y aún así eran tercos, ¿no? Tenían como la justicia propia, siempre querían que ellos lo tenían porque lo merecían y no solo porque Dios les estaba brindando. Entonces, cuando miramos de ese punto de vista, creo que es más triste todavía, ¿no? Que, o sea, a pesar de todo, aún así no tienes los frutos necesarios. Y el Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 407, dice: ¿podría Dios habernos dado prueba mayor de su amor que al dar así a su Hijo para que pasase por estas escenas de sufrimiento? Y como el don de Dios al hombre fue el don gratuito de su amor infinito. Entonces aquí sigue hablando que lo único que Él pide en cambio es nuestra obediencia y todo nuestro corazón. Y Él tiene sobre nosotros derechos que no podemos satisfacer si no entregamos en sacrificio pleno y de buen grado. Exige nuestra obediencia pronta y voluntaria y no aceptará nada que no llegue a eso. Entonces, lo que Dios exige de nosotros, nosotros no somos capaces de dar por nosotros mismos. En cambio, de todo eso que Él nos ha dado, mi mejor no es suficiente. Lo único que Él pide es que nos rindamos a sus pies y Él va a obrar en nos todo lo que Él quiere hacer, ¿no? Y para que lleguemos a la estatura que es lo que Él exige. Y dice que Él no aceptará nada que no llegue a eso, que es la perfecta obediencia. Sí, de hecho, como mencionaron, tanto el día martes y el día miércoles siguen la misma línea, ¿no? Ujú. Se trata el mismo asunto.
Pero es interesante acerca de que cuánto Dios hizo por su pueblo, como poniendo este ejemplo del labrador, lo dio todo. La Biblia menciona de que había edificado en medio de ellos una torre, sí, y es interesante eso. Y uno se podría preguntar qué significaría la torre, porque dice había edificado en medio de ellos la torre. Bueno, los comentadores normalmente dicen que Dios plantó en medio de ellos su, su templo, su santuario, ¿no? Dios colocó para que el pueblo no fuera dado a la idolatría, sino que conociera al Dios verdadero. También Dios colocó un lagar, ¿sí? Había hecho un lagar y esperaba que diese uvas. Lamentablemente no dio uvas, sino dio uvas silvestres. El lagar, ¿qué más Dios colocó aparte de instituir su santuario? Para salvaguardar del pecado que estaba avanzando. Dios también levantó escuela de los profetas en el Antiguo Testamento. Literalmente Dios hizo todo para que su pueblo no recurriera a la idolatría, a las costumbres que muchos de ellos habían traído de Egipto. Dios hizo todo para salvaguardar del pecado. Más, por eso es que Dios dice, "No, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios pide que juzguemos entre Él y su viña. Su viña, de hecho, representa al pueblo de Israel. Saquemos conclusiones. ¿Qué más pudo hacer Dios? Por más que le echaron buena tierra, buen abono, estaba protegido, dio uvas silvestres. Ahora Jesús usa eh, esa misma historia o esa misma enseñanza. Y en capítulo 21 de Mateo 39 empieza él a hablar también de esta parábola, ¿no? De que un padre de familia planta, lo cerca del vallado, cava un lugar, edifica una torre, arrenda a unos labradores y se va lejos. ¿Y qué es lo que hacen los labradores? Envía a algunos siervos, que serían los profetas, lo matan. Pero al final, el dueño decide enviar a su hijo, diciendo, bueno, van a tener algún respeto a mi hijo. ¿Y qué es lo que hacen a su hijo? También lo maten. Y la pregunta es, ¿qué más pude hacer? Muchas veces nosotros colocamos, cuando leemos las escrituras, para el pueblo de Israel, ¿qué más pudo hacer por él? Pero ahora coloca esa pregunta para ti. ¿Qué más pudo hacer Cristo por ti? Joel mencionó acerca de la cruz. Yo creo fielmente de que si nosotros consideramos de lo que Dios ha hecho hasta ahora por nosotros, una mirada a la cruz, solo una mirada a la cruz, y pensar en aquellas escenas de que la razón por la que Cristo estaba padeciendo, cargando todas nuestras transgresiones y todos nuestros pecados, y especialmente por ti. Porque muchas veces dice, Cristo murió por todos, pero ponte eso, de que Cristo murió por ti. ¿Qué más pudo hacer? Y si hablamos en el contexto adventismo, ¿qué es lo que Dios ha hecho ahora, hasta ahora por nosotros? Para que ninguno de nosotros se pierda. Dios nos ha dado, a través de su profeta, nos ha dado sabios consejos para un estilo de vida saludable, eh, una educación correcta, grandes reformas que necesitan ser hechas en medio de nuestro pueblo. Y la pregunta es, ¿qué más puedo hacer por ese pueblo? Yo creo que es un dolor en el corazón de Dios cuando nosotros como seres humanos, a pesar de tener un conocimiento intelectual, siempre tomamos la decisión para el otro bando. Por más que tenemos todas las cosas, o sea, por más que tenemos el mensaje de salud, por más que está ahí, ¿no? No sé cuántos de nosotros realmente tomamos a pecho y decimos, bueno, si es la voluntad del Señor, yo voy a cuidar porque soy comprado por precio, por un precio único, que es la sangre de Cristo. ¿Sabe? Mientras yo reflexionaba en estos capítulos, decía, wow, si yo estaría existiendo en el tiempo del pueblo de Israel, sin duda alguna, así como esos labradores mataron a sus profetas y mataron al hijo, seguramente estaría cometiendo ese error, porque ese fue el resultado. La pregunta es, ¿qué más pudo hacerlo? ¿Cuántas veces Jesús mencionó? ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina que junta sus polluelos? Pero no quisiste. Yo creo que Dios ha hecho todo para salvar al ser humano, a la raza humana. Todo lo que estaba a su alcance. Si la razón de que hoy en día se pierdan muchos
es que prefieren rechazar, como decir, lanzarle en la cara de Dios diciendo, no gusto de tu sacrificio, déjame vivir a mi modo. Esa va a ser la única de rechazar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque no hay otra manera. Ninguno, creo yo, se va a perderse por ignorancia. Dios va a dar toda la luz posible a cada ser humano. La única manera, porque Dios no solo murió para los elegidos, como enseña el calvinista. Dios no solo murió para aquellos que intentan tomar iniciativa y decir, bueno, yo creo en el Señor. Y Dios da sus beneficios a ellos. Dios murió por toda la raza humana. Y el que se pierda es porque ese sacrificio le va a arrojar en la cara de Dios, yo no quiero tu sacrificio. Que eso no puede ocurrir en nuestras vidas. Ahora creo yo es el tiempo de tomar o considerar lo que Dios ha hecho. Contempla la cruz de Cristo y tu vida se transforma. No sé si querían mencionar algo más de esos días. Sí, yo quisiera eh, traer en esta ocasión el pensamiento de que realmente Dios hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer. Y si es que hubiera necesitado de hacer algo más, yo estoy bien seguro que lo hubiera hecho. Porque el hecho de dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados fue el don más grande que jamás se haya dado a alguien. Dios realmente dio a su Hijo, a Jesús, a la humanidad. Lo dio como un regalo que no lo merecíamos. Dios, al momento de crear al planeta Tierra y conociendo su futura transgresión, Dios lo creó sabiendo que eso lo iba a llevar a la cruz, pero también teniendo el conocimiento que por medio de ese gran sacrificio, el ser humano podía ser restaurado a la semejanza divina y lo hizo con ese propósito. Aún el planeta Tierra, en su estado de perfección, fue creado teniendo a Cristo como su representante, pero él sabía que le iba a causar dolor el pecado del hombre, pero aún así lo creó. ¿Por qué? Porque amaba al ser humano. Cristo estuvo dispuesto a soportar todo con tal de que el ser humano sea nuevamente devuelto a su estado de perfección en que se encontraba al inicio. En el libro de la Educación, en la página 238, dice así: pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Desde que el pecado entró en su existencia a este mundo o a este universo, ya causaba dolor en el corazón de Dios. Y la cruz nos revela eso, que el pecado es abominable, es doloroso para Dios, pero Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para que eso acabe, y también el sufrimiento y la maldad en este universo. Así que no tengamos dudas. La primera vez que yo escuché la parábola que se menciona en Mateo, en el capítulo 21, cuando yo era pequeñito, yo quedé muy, muy impresionado. Yo estaba bien pequeño, tenía como 6 años. Yo quedé muy impresionado con esa parábola, porque yo vi que aquel dueño de la viña envió hasta su propio hijo, sabiendo que corría el riesgo de que lo maltrataran. Y fue peor que eso, fue peor que un maltrato, lo asesinaron. Pero aún así, es más, el dueño de la viña tal vez es un palio de reflejo de lo que Dios, el Padre, es para con nosotros. Él no lo hizo solo para salvaguardar algún territorio, alguna heredad. Él lo hizo por causa de aquellos mismos siervos que estaban maltratando a los enviados de aquel dueño de la viña. Realmente el Padre tiene ese amor profundo por cada uno de nosotros. Y debiera ser ese amor manifestado en la cruz lo que debiera conducirnos a nosotros a un dolor por nuestros pecados. Y es eso al final lo que va a traer nuestros corazones hacia Cristo, su amor revelado en la cruz del Calvario. Y de hecho, el don de Dios que ha dado a la humanidad es Cristo, ¿no? Al dar a su Hijo, Dios dio toda la riqueza del cielo para salvar a la humanidad. Y como ha dado toda esa evidencia mayor del amor de Dios hacia la humanidad, ningún hombre en este mundo va a quedar con alguna duda, porque Dios
ha hecho todo lo que está a su alcance. Como Dios ha hecho esa manifestación de ese amor que va a quedar para toda la humanidad tan evidente de que realmente Dios ha sido justo y veraz. Entonces Dios, cuando todo eso sea revelado, el nombre de Dios va a ser, como dice la lección jueves, va a ser vindicado, plenamente vindicado. Así que hablemos un poco acerca de la vindicación del nombre de Dios, de acuerdo a los textos que nos menciona la lección. Porque vindicación significa limpiar, también se puede decir, limpiar el nombre de Dios. ¿Y limpiar de qué? De las falsas acusaciones de Satanás. Bien, hablemos un poco de eso, de la vindicación final del nombre de Dios. Eh, es interesante cuando Jesús dice, ¿no? Lo que dice en Isaías, cuando Dios lo dice, ¿no? Mírame y júzgame. Y nosotros no estamos en el derecho de juzgar nada. No sabemos, no tenemos ni conciencia suficiente para juzgar, pero es tan claro que Él es justo que no hace falta que sepamos mucho, ¿no? Para saber que Él ha hecho todo lo que estaba a su alcance y que sí, Dios es justo y que si fuéramos mirar de nuestro punto de vista, todo eso es una injusticia porque Jesús murió y no debía nada. Entonces aparentemente es una injusticia, ¿no? Que Él ha muerto por mí, que yo sí soy la que debo y Él pagó. Pero justamente solo podía salvar a alguien que fuera justo, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Entonces la justicia y el nombre de Dios fue vindicado en este momento, porque un justo dio la vida para justificar a otros. Entonces eso es más que suficiente. Y el comentario de la hermana Elena de esta lección de esta semana está muy lindo porque dice que para que Jesús pasara por todo eso, Él tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan cargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantar del polvo y reformar a nuestro carácter conforme el suyo y embellecerlo con su gloria. Entonces, mirando siempre adelante el resultado, el futuro, eso le daba ánimos para que Cristo siguiera y aceptara pasar por todo lo que Él sufrió aquí por manos de hombres, porque Él estaba seguro de los resultados. Y lo que dice en Hechos de los Apóstoles, dice que por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperarán con Cristo. O sea, en este momento, para que podamos hacer justicia y que nos haga más fácil, sería pensar en los resultados. ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿Cómo va a ser todo cuando llegáramos allá? Y eso nos va a dar mucho ánimo, mucho gozo. Y dice que oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados a sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras, venid, benditos de mi Padre, pondrán sus coronas a los pies del Redentor, clamando, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Esas palabras van a salir de nuestros labios en este momento, ¿no? Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y gloria y el poder para siempre jamás. Entonces, en este momento va a ser cuando vamos a reconocer delante del mundo de todo nuestro corazón la justicia de Dios y mirar y pensarmos en eso nos hace que sea más fácil hoy pasar por pruebas, porque eso es un momento nomás de toda la eternidad que tenemos por delante. Entonces vale la pena y que hagamos como Cristo hacía, ¿no? Pensar en el resultado, pensar en el después y no fijarnos tanto en este mundo que es corto y no tiene sentido.
Amén. Bueno, Es una gran verdad bíblica el hecho de que Dios también está bajo juicio. No solamente Isaías capítulo 5, que menciona la lección, Romanos capítulo 3, que es un reflejo de lo que dice en Salmos 51, sino hay muchos otros textos que nos hablan acerca de que Dios está siendo juzgado. Y los jueces, en muchos casos, somos nosotros, quienes al final debemos reconocer si Dios dice la verdad o si Dios cumple lo que está hablando o no. Hay otros textos, no los voy a leer, uno está en Lucas 7:29, donde el pueblo, los publicanos, se bautizaban y así Dios era justificado. Es interesante la forma en cómo menciona Lucas este hecho de que Dios es justificado. Después mencionó también el texto donde todos reconocemos o reconocen al final los santos de que Dios es el soberano de todo y que colocamos las coronas, los santos colocan sus coronas a los pies de Cristo. Son expresiones de que Dios realmente es justo y eso va a suceder. Apocalipsis, el capítulo 15, el versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y dicen así, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este Amén. grupo especial va a reconocer que Dios realmente es justo y verdadero. y verdadero, sus caminos son también verdad. Y el hecho de que Dios va a ser justificado, el nombre del Padre va a ser vindicado delante de todo el universo, también es una verdad bíblica. Es verdad que en la cruz quedó claro, en cierta manera, para muchas de las criaturas de Dios, el asunto de su carácter, pero aún esta obra necesita ser clara para nosotros, los seres caídos. Nosotros necesitamos también reconocer de que Dios dice la verdad. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? La Biblia habla de un grupo especial, los 144,000. Ellos, por su actuar, por su carácter, sin mancha, van a demostrar también a nuestra generación de que Dios dice la verdad y que es posible, con el poder del Espíritu Santo, tener esas vidas, que es lo que Dios espera de nosotros, ese pueblo especial. Y después, al final de todo, dice también en Filipenses el capítulo 2, al final de todo, cuando este conflicto va a llegar a su fin, dice que toda rodilla se va a inclinar delante de Jesús. Aún el mismo Satanás va a reconocer de que es Dios, que es justo, Dios es misericordioso, Dios es verdad. Y él va a entender de que aún su destrucción es lo más misericordioso que Dios le puede dar. Así que nosotros tengamos bien en claro esto. Dios es verdad. El nombre de Dios va a ser limpiado delante de todo el universo. Nosotros en este momento nos encontramos en la condición de decidir y de elegir si esto es verdad o no. No solamente va a ser de palabras, sino en nuestro actuar, en nuestro accionar. Seamos convencidos por lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. Esto es lo que va a, como dijo Ronald, una mirada a la cruz es lo que va a grabar en nuestra mente de que Dios cumple lo que dice y de que Él no habla por hablar como nosotros los seres humanos. Cuando Dios habla, su palabra tiene poder para cumplir lo que Él está hablando. Así que nosotros como cristianos estamos esperando esa manifestación de la vindicación del carácter de Dios por medio de su pueblo. Así que el Señor nos ayude en esa gran obra. Amén. Y realmente es una verdad que la Biblia enseña de que Dios al final va a ser vindicado, ¿no? Como bien lo mencionaste. Am, yo sencillamente quiero acabar con esta cita, reforzando esa idea que acabamos de mencionar, donde está en el libro Patriarca y Profetas, página 49, dice, hablando del plan de redención y la vindicación. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. O sea, el plan de la redención no simplemente fue la salvación del hombre, fue, dice, amplio y profundo. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Cristo vino, o Dios envió a Cristo justamente para vindicar el carácter de Dios, no solamente ante
planeta Tierra, dice, sino ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Hermanos, yo creo que esta cita es tan clara. La razón por la que Dios envió a su Hijo justamente para vindicar el carácter de su Padre, para vindicar ante el universo, limpiar de las falsas acusaciones de Satanás. Y Dios, con su acto de morir en la cruz, abrió ese camino, unió entre el cielo y la tierra, ¿sí? Como dice, ¿no? Que haría accesible el cielo para los hombres. Y de esa manera justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con Satanás. Muchas veces podemos decir, pero ¿por qué Dios lo perdona a Satanás? Bien, ahora lo sabemos. El ser humano va a ver esa lucha del gran conflicto, las fuerzas que operan, y al final todos se arrodillarán delante de Dios y dirán, realmente tú eres justo. Así que Joel mencionó bien, ¿no? La última generación, los 144,000, demostrarán lo que Dios puede hacer por la humanidad. Así como hizo con Cristo, Dios también hará con la humanidad. Y su nombre será limpiado. Que el Señor lo pueda bendecir durante esta semana. Y estamos de vuelta en la siguiente semana. Que el Señor le guarde. IAG, juntos avanzaremos.